Pues a todos gracias por acompañarnos, bienvenidos y muy buenas tardes. Yo les había anticipado que íbamos a tener una charla con personas que tienen una especialización en Derecho con la finalidad de tener un poco de orientación. La verdad de las cosas es que a veces creemos que no vamos a ocupar, no vamos a necesitar nunca algún servicio, alguna orientación o saber algo relacionado a alguna cuestión del derecho, pero la verdad es que la situación es diferente. Nunca sabemos cuándo y es bueno orientarse, es bueno saber. Hoy me acompaña el licenciado Eduardo Edmar Pérez Castro, especialista en Derecho Laboral. Es del despacho Resultados Profesionales, del cual por supuesto ya puse el número de teléfono para que lo tengan ustedes a la mano. Licenciado, gracias por estos minutos. Es un placer, Alfredo, gusto saludarte. El derecho laboral, hace rato alguien nos decía, no es bueno ser todólogo en esta vida y en una especialidad como la de ustedes. Pues qué bueno, ¿no? Que cada quien se especialice en el despacho de ustedes, a ustedes a quien le toca la parte laboral. Complicada, tiene su chiste, ¿no? Es complicado, en realidad hay muchos trabajadores, muchos patrones que ignoran qué es lo que deben de tener para llevar a cabo una muy buena demanda laboral, para que esa demanda llegue a buen éxito. Entonces, una serie de documentos que los patrones no tienen, que los trabajadores no guardan, y a la hora de la hora tienen el problema de cómo defenderse ante una injusticia patronal o cómo defenderse del patrón sobre las omisiones de los trabajadores también. O también hay demandas que no nada que ver, ¿no? Algunos que nada más quieren billetes, o sea, también se da todo. ¿Quién es más abusivo, el patrón o el trabajador? Es igual. Hay que tomar en cuenta, normalmente no hay un patrón que corra a un trabajador a un excelente trabajador. Lo corre por omisiones. Hay patrones muy malos que, para evitar liquidaciones a sus trabajadores, sobre todo que ya están generándole una antigüedad, se les hace más fácil despedirlos injustificadamente que darles una liquidación. Y esos son los problemas a los que se ve sometido el patrón. Sí, porque lo demandas y sustentas bien la demanda y la andas ganando, ¿no? Afirmativo. Yo quiero invitarlos a que hagan ustedes sus preguntas, comentarios, iremos tratando de... A ver, aquí está la primera, Claudia Zazueta, buenas tardes. Renuncié a mi antiguo trabajo el 23 de junio y no me han dado mi finiquito. ¿Cuánto es el máximo de tiempo que debo esperar? El problema no es cuánto es el tiempo. Tiene un año ella para reclamar su finiquito. El problema surge si le deben horas extras a partir de que demande su tiempo extra o a partir de que presente la demanda. Tiene un año hacia atrás para poder reclamar ese tiempo extra. Si se espera un año para reclamar, va a tener un problema muy fuerte en cuanto a le paguen ese tiempo extra. Normalmente los patrones no pagan tiempo extra, la mayoría de los patrones no pagan el tiempo extra a los trabajadores y es un derecho que tienen ellos, pero tienen un año para exigir ese reclamo. Ok, desde que te corren o te despiden, tienes un año para exigir el derecho a un finiquito. Cuando mucho. Un año. Cuando mucho, un año. Pero importa hacerlo lo más pronto posible. Es recomendable que lo hagan lo más pronto posible para efectos de que puedan tener derecho a ciertas prestaciones. Tomen en cuenta que todas las prestaciones laborales prescriben al año. Si tiene derecho a unas vacaciones o al aguinaldo del año 2016 y reclama, la corrieron en junio y no le pagaron el aguinaldo del 2016 y reclama en enero del 2017, el patrón ya no está obligado a pagarle su aguinaldo del 2016. ¿Por qué? Porque ya le pasó el tiempo a la trabajadora para hacer su reclamo. Entonces, no es recomendable que se espere mucho tiempo. Siempre se lo he dicho a los trabajadores, asesórense en cuanto tengan el problema. Y otra recomendación, no firmen ninguna renuncia, señores, si no están de acuerdo en renunciar. No firmen. No firmen ningún documento si no están de acuerdo en lo que se les está otorgando. Busquen asesoría, ¿no? De inmediato, busquen a cualquier abogado que se dedique al área laboral. Habemos abogados que nos dedicamos a civil, penal, laboral, fiscal, mercantil. Un caso mal llevado de un abogado que es penalista y le juega laboral y no tiene experiencia, te lo puede echar a perder, ¿no? Exactamente. Y me ha tocado la suerte o la fortuna, y sobre todo porque en representación de mis clientes han habido abogados civilistas que contestan demandas laborales. Lo hacen mal y el perjudicado es el patrón. O sea, el problema son lo ocasionamos nosotros abogados, que le decimos al cliente: yo te puedo llevar la demanda. Lamentablemente habemos abogados decentes que decimos: esa no es mi área, no es nada malo decir y reconocer
No soy especialista en Claro. esa materia. Yo creo que los arquitectos, algunos especialistas en edificios, otros en puentes, los médicos, otorrinos, pediatras, plásticos. Conocí a un pediatra que dice, yo adultos no reviso a menos que son de urgencia. ¿Por qué? Porque no le sé, o sea, es otro boleto, igual con los abogados, ¿no? Bueno, vámonos con las preguntas, a ver. Dice, ¿vale o no si te hacen firmar tu renuncia en cuanto entras a trabajar? Es un procedimiento que utilizan la mayoría de las grandes empresas. Me firmas la renuncia de inmediato, va en blanco la renuncia. O sea, te contrato si firmas tu renuncia por adelantado. Ocupo el trabajo, lo tengo que hacer. Eso es lógico. Cualquier trabajador firma lo que le des para efectos de poder. ¿Es ilegal o no? Es ilegal, pero ya estableció la Corte, ya determinó la Corte en el sentido de que el trabajador, si el trabajador me haces firmar tu patrón la renuncia hoy cuando entré a trabajar, tengo la facultad de acudir a la Secretaría del Trabajo y manifestar, me hicieron firmar mi renuncia. En la Secretaría del Trabajo están obligados a levantar una comparecencia del trabajador y donde hace mención de cuándo le hicieron firmar su renuncia, que fue una renuncia en blanco, y ese documento que le da la Secretaría del Trabajo al empleado le va a servir para en determinado momento en un juicio, si es despedido injustificadamente. Pero te va a correr. Si tú lo haces que comparezca porque te hizo firmar una renuncia por adelantado, te va a correr a la primera. Sí, pero no le vas a decir al patrón. Eso se hace en la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo se supone que no le informa al patrón de que hay un reporte de que firmó la renuncia en blanco. Y sobre todo es muy importante que en las demandas se haga valer desde que se presenta la demanda. Firmé una renuncia en blanco para efectos de que el trabajador pueda alegar cuando el patrón se defiende y exhibe esa renuncia rellenada, porque hay una gran máxima del derecho que se llama vicio del consentimiento, ¿no? O sea, hay dolo, mala fe de hacerte firmar algo en blanco, ¿no? Así es, pero hay que hacerlo valer. Oigan, hay que hacerlo valer. A ver, este ejercicio yo quiero decirle a todos los amigos, me gusta que tenemos muchísimos conectados, es señal de que a la gente le interesa. Por favor, compartan, es importante, ayúdenos, compartan. ¿Por qué? Queremos hacer este ejercicio, ojo, cada 15 días. Yo quiero emboletarlo a usted y a sus socios de despacho a que nos manden a un abogado bien capacitado cada 15 días y tengamos este ejercicio todos los jueves a las 7 de la noche. Un jueves sí y un jueves no. ¿Se hace o no se hace? Ahí está bien. Todos los jueves, bueno, un jueves sí y un jueves no a las 7, hacemos este ejercicio variando con diferentes temas. Y quisiera que alguien del área de ustedes, porque hay mucho coyote, hay mucho buitre, no nada más en el área legal. Ojo a los administradores del despacho, no solamente en el área legal. Si anunciamos globos, salen los vendedores de globos de la competencia. Si anunciamos tacos, salen los taqueros de la esquina. Nora, es un placer. Ahí está, una amiga, con un colega. Sí, una trabajadora, le atendemos un asunto, es una abogada, muy buena abogada. Excelente. Saludos a Nora Arellano. Entonces, no dudo que aquí aparezca alguien interesado y alguno que por ahí diga, pues yo me lo voy a ganar, y le hable a la persona. Recomendación. Vamos a pedirle al despacho que de la página oficial del despacho contesten las preguntas. Si son abogados, a ver, usted léala y guárdemela en la mente, ahorita nos la contesta. Si son abogados que no son parte del despacho y te contactan, lo están haciendo sin ética. Eso no se vale, eso no se debe hacer. Eso es coyotaje aquí en China, en Japón y en México. Vamos a pedirle, ¿por qué? Porque estamos respondiendo por los abogados del despacho. Abogados del despacho con la cuenta oficial, este es el logotipo, la cuenta oficial de Resultados Profesionales. ¿Es correcto? Sí. Resultados Profesionales se van a aproximar a ustedes para asesorarlos y en dado caso hacer una cita para atender su caso. A ver, Lick, ¿cuál fue la pregunta que te interesó? Preguntaba una persona que tiene 18 años trabajando, ¿a cuánto asciende su finiquito? Por renuncia voluntaria después de 18 años. Muy interesante la pregunta. Debe de calcularle aproximadamente, son 2.400 pesos que le corresponde por cada año de servicios prestados de prima antigüedad. 10 años son... A ver, ¿nos prestan una calculadora? 24,000 pesos. Sacamos así rapidito. A ver. Son como 25,000 pesos de prima antigüedad. Vamos a sacar un ejercicio. Son 2.400 pesos por año. Por año. Tiene 18. Por 18. Por 18 llevamos 43.200. Eso le corresponde de pura prima ¿no? Otra vez. Son 2.400 por 18. A ver, otra vez.
2.400 por año, son Ajá. 18 años. Por 18, 43.200. Eso nada más le corresponde de pura prima de antigüedad. De ahí súmenle lo que es de vacaciones, dependiendo de cuándo renunció. Calculen más o menos lo que es vacaciones, son 6 días por el primer año de trabajo, 8 días por el segundo, 10 por el tercero, 12 por el cuarto y 14 años por el quinto de servicio. A partir de ahí son 2 días por cada 5 años. Estamos hablando que son 6, 8, 10, 12, 14. Al 10º año son 14 días. Del 10º al 15º año son 16 días. Y del año 16 al 20 estamos hablando que son 18 días. Son 18 días de salario que le corresponde a esa persona de vacaciones. Okay. Vacaciones. Entonces, a ver, le sumamos. Teníamos 43.200, acuérdenme la cifra. Ajá, pero lo que pasa es que no sabemos el salario de la persona. Ah, perfecto, ahí no puede variar. Bueno, pero ya es una por base saber que a partir de 43.200 de ahí hacia arriba las vacaciones. Así es. Y una cosa muy importante, el aguinaldo. El aguinaldo siempre calculen 1.25 por el número de meses que trabajó. Si trabajó 6 meses en el año, multipliquen 1.25 por 6. Si trabajó 10 meses, 1.25 por 10, que serían 12.5 días. ¿Por qué? Porque por año son 15 días. Así tengas 20 años de servicio. Son 15 días, Son ¿no? 15 días de aguinaldo. Como mínimo A ver, por año. Y aprovechando una pregunta, bueno, ya creo que quedó respondida, yo creo que unos 50, 60 mil pesitos por año le tocando, ¿no? Fácil. Más o menos, fácilmente. Por la pura renuncia. Por la pura renuncia. Pero a partir de los 15 años, si es despido, también te toca, ¿no? Por la renuncia, no, renunciando después de 15 años tienes derecho a la prima. A la prima, ok. Y si es despido, a partir del segundo año, ¿no? No, si te despide, tienes una semana trabajando con un patrón X y te despide a la semana, tú ya tienes derecho a lo que dice la ley: indemnización constitucional de 3 meses, aguinaldo proporcional al tiempo laborado, vacaciones proporcionales al tiempo laborado. Muchas veces cree el trabajador que por haber laborado una semana o 15 días ya no tiene derecho a nada. Si el trabajador es despedido, tiene derecho. Los mismos 3 meses del derecho del trabajador de un mes son los mismos 3 meses que tiene de derecho un trabajador de 15 años. O sea, el derecho es el mismo. Ok. Por despido son 3 meses lo que marca la ley. Pero hay que ser claros y hay que ser conscientes. ¿Qué es lo que sucede en los juicios laborales? Las autoridades laborales normalmente exhortan a un trabajador para que llegue a un arreglo. Tanto exhorta al trabajador, exhorta al patrón para que llegue a un arreglo. La ley habla de 3 meses de salario. Sin embargo, ahí 3 meses son 90 días. En las juntas normalmente se anda un trabajador negociando para que le paguen de inmediato, le paguen pronto, andan negociando en mes y medio, lo que es 1 mes y medio de salario, más su aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Es importante comentarlo porque eso es lo que sucede en la realidad. Sí, hay mucha negociación, ¿no? Hay mucha negociación y sucede eso en la realidad porque el trabajador muchas veces no tiene documentos para acreditar. Otro error que me he percatado en el transcurso de mi carrera, que los trabajadores no guardan los recibos de pago. Híjole, buena recomendación. No guardan los recibos de pago, no guardan copia de sus contratos, no guardan ningún documento. Entonces, al paso del tiempo, cuando ocupa el trabajador acreditar X o Y, no tiene documentos, porque ya los tiró. No nos importa como trabajadores guardar los recibos de pago. Son pocos los trabajadores que los guardan. Una cosa muy importante, y lo quiero comentar desde ahorita, se ha visto mucho, sobre todo para las jubilaciones o pensiones de los trabajadores. Nunca estamos al pendiente de que el patrón esté aportando al Seguro Social las cantidades que me descuenta. Uy, ¿cómo saber? Al Seguro Social. Hay una página del Seguro Social donde te establecen en determinado momento que puedas, y te da la facilidad de que puedas checar las semanas cotizadas. Amigos, escuchen eso, ¿eh? Yo he conocido casos de trabajadores que van al seguro con una urgencia y le dicen, no, tu afiliación estaba de baja hace tiempo, y no les dijeron nunca. Así es. Pero eso es criminal, ¿no? Es demasiado. ¿Y es común? Es muy común que sobre todo las empresas patitos, que saben que están 2 años y se cambian de nombre, y dejan creído al trabajador que tiene cobertura, y no es cierto. Así es. No, y lo peor es que se los descuentan en su recibo. Claramente dice
Descuento seguro social. Sí, pues sí está el descuento. Aportación IMSS, ¿cuál? Así es. Ya está en el rubro de descuento, ya está la aportación al seguro social. Sí, pues sí se la descuentan al trabajador, pero el patrón no las entera al seguro social. Y al paso de los años, cuando el trabajador quiere hacer valer algo, le dice, ¿sabes qué? 2, 3 años no aportaste, no aportó la empresa, por lo tanto no te puedo pensionar, no te puedo jubilar. Y eso es criminal. Te puedes amolar la vida a una persona, condenarla a vivir de la caridad, a vivir de la caridad por una actitud criminal de un administrador. Y otro detalle, Ellos habrían de meterlos a la cárcel, ¿no? deberían, pero tenemos legisladores que se están dedicando a eso, supuestamente. Pues sí, hay que presionarlos, ¿no? Otra cosa muy importante y que no quiero dejarlo pasar por alto, los patrones acostumbramos a decirle a un trabajador, te voy a dar de alta con el sueldo mínimo para efecto de que no pagues tantas aportaciones al seguro social. ¿Qué sucede si el trabajador tiene un riesgo de trabajo? Pues el seguro social le va a pagar conforme a lo que estuvo cotizando. 2 pesos y adiós. Y se acabó. Y muchas veces el trabajador dice, oye, pues que yo ganaba 2.500, pero no tiene el trabajador cómo acreditar que ganaba 2.500 si él aceptó que lo dieran de alta con un salario inferior. Entonces sí se le complica la vida a los trabajadores. Muy bien, todo eso es bueno saberlo. Pregunta atrasada por ahí quedó. Tengo una incapacidad, ¿me pueden dar de baja? No, si estás... Sí, puede darte de baja si no, estás... es que esta persona está queriendo responder, pero habla de ok. discapacidad. Creo que la pregunta era que tengo incapacidad y la quieren dar de baja. A lo mejor se lastimó o algo, ¿no? Así Sí, era. si está incapacitada por parte del Seguro Social, el Seguro Social no la da de baja. Mientras subsista la incapacidad del trabajador, el Seguro Social, aunque el patrón diga, solicito la baja de tal trabajador, estando incapacitado, el Seguro Social no la da de baja. Ok. A ver, dice, si existe un contrato de 30 días y ya no se renueva, ¿deben liquidarme? Dependiendo qué es lo que dice el trabajador. Si es un contrato temporal, habrá que ver la causa por la cual termine ese contrato. Bueno, es que dice 30 días y en 30 días ya no tenemos nada que ver. No, es que hay que verlo, el tipo de contrato, por una simple y sencilla razón. Los patrones te contratan por 30 días. Ok, terminando, me voy para el lado. Te doy un nuevo contrato de otros 30 días. Ese contrato, ya aunque me lo pongas de 30 días, este se vuelve indefinido. ¿Por qué? Porque yo ya pasé el primer contrato. Ok. Terminando el primer contrato. Y si es el primer contrato, si deben de liquidarme, sí. Tienen que pagarte tu aguinaldo, vacaciones y prima vacacional proporcional al tiempo laborado. Tus 3 meses, ¿no? No, porque fue un contrato temporal. Ah, contrato temporal. Un muy contrato bien. temporal de Pero el por 30 contrato, si especifica el contrato que no será sujeto a renovación, 30 días y se acabó. Así es. Si no especifica que no será sujeto a renovación y no hay una declaración de terminación anticipada del patrón, se renueva automáticamente. Sí, si le dan 2 contratos seguidos o de 30 días, ya aunque termine el segundo contrato, sí puede demandar. Si este pedido, sí puede demandarle. A ver, tenemos una controversia. Enrique García dice, no es cierto de que se vuelve indefinido. A ver, nada más para dejar claro, ¿cuándo se vuelve indefinido? A partir del segundo contrato. La ley establece, nada más puede existir un contrato a prueba, que es el contrato, y dice, y te hablan de periodos de 3 meses, 6 meses, dependiendo de su actividad y dependiendo del cargo que vayas a ocupar. Si te contratan por 3 meses y a los 3 meses te vuelven a dar otro contrato de 3 meses, ese segundo contrato se vuelve indefinido. Eso de que no es cierto, es cuestión de someterlo en los tribunales, y es lo que dice la ley es clara. La Sí, ley esa dice, es la forma de proteger al trabajador, porque si no te van a tener contratos temporales toda la vida y te tienen, ¿no? pasa muy es como seguido. protección al trabajador, ¿no? Sí, pasa muy seguido que los patrones tratan de simular los contratos. Y pasa en el gobierno, en el municipal, en el estatal, en el federal. Te están dando contratos. Yo he obtenido, a favor de mis clientes, que se les otorgue las basificaciones, la estabilidad en el empleo, derivado de esos continuos contratos que le están dando a los trabajadores. O sea, te doy un contrato de 6 meses, a los 6 meses te vuelvo a contratar por otros 6 meses, y así la pasan 5 o 6 años. Entonces, es una simulación, y ya la Corte ya se pronunció en ese sentido, que son ilegales los contratos continuos de los trabajadores. Sigue siendo
fuera de la ley contratar a alguien por honorarios con tal de no pagarle prestaciones? Sigue siendo ilegal. Muchos patrones contratan para simular, hacen contratos de prestación de servicios profesionales con honorarios asimilables a sueldos. Así es. Lo hacen para evadir y lo hacen para evitar pagar impuestos. Causan perjuicio al trabajador porque no le dan las prestaciones de seguridad social, pero el trabajador tiene que hacerlo valer. Y a la Corte ya se pronunció en ese sentido, de que si se acredita plenamente que hay una relación laboral y que no es una prestación de servicio profesional. Ahora que te corren les cobras todo, ¿verdad? Así es. Relación de trabajo con la subordinación y con horario de entrada y salida, ¿no? Su hora de entrada, subordinación y salario. Hay relación laboral. Hay relación laboral. No obstante, el nombre que le des al contrato. Ok, muy bien. A ver, entonces tenemos más. ¿Qué pasa si la empresa cierra y se va sin avisar a quién demandas por tu liquidación? Uy, pues ¿cómo los agarras, no? Primero hay que agarrarlos para notificarles, ¿no? Así es. Todos los trabajadores ya sabemos, todos como trabajadores ya sabemos cuando la empresa se piensa ir. Ahí lo importante es tener ubicado a los directivos de la empresa. Las empresas golondrinas, me imagino que está golondrinas seguramente. Lamentablemente no está previsto, no está regulado, pero como trabajador sabemos que ya la empresa se va a ir y debo de hacerlo. Entonces, nos damos cuenta, rápido. Todo el mundo sabemos. ¿Qué hacer? ¿Ir a avisar a la junta del trabajo? ¿Qué hacer? No puedes hacer nada. Lamentablemente, mientras no se vaya, no puedes hacer nada. Pero lo que sí deberías de hacer es asesorarte con el abogado para que hagan un embargo precautorio, o traten de hacer un embargo precautorio sobre bienes de la empresa. Tomemos en cuenta mucho lo siguiente. Esas empresas golondrinas que se van, que entran a la ciudad y se van al año, a los 2 años, porque la propia autoridad lo permite. ¿Qué le sucede? Yo te doy autorización a ti para que te constituyas una empresa. Esta empresa se va, pero llega otra empresa y se dedica a lo mismo. La gente dice, no, pues que ya... Aquí me están preguntando algo así. ¿Qué pasa si cambian de propietario o cambian de razón social? ¿Lo hacen como para dar borrón y cuenta nueva? Sí, lo hacen para borrón y cuenta nueva, pero ahí en la propia ley se maneja la sustitución patronal. Y venimos aquí. Aquí antes tenía un nombre de una cafetería muy conocida. Cambió de nombre la cafetería. Entra con otro nombre. Bueno, los trabajadores que estaban trabajando con la anterior empresa siguen trabajando con la nueva, o a lo mejor algunos ya lo corrieron y dicen, no, pues yo ya me voy. Pero entra una nueva cafetería, se dedica a lo mismo, es patrón sustituto. Y el nuevo patrón es responsable de las obligaciones de la anterior. Lamentablemente lo hacen para efectos de evitar y cubrir. Bueno, y ahí por ejemplo, si yo voy a comprar una paletería y veo que esa paletería tiene 20 empleados y esos empleados tienen muchos años, yo debo de estar consciente de que, caray, voy a adquirir un problemón de tipo laboral. Entonces, ¿qué debo decirle a quien me va a traspasar o vender? Liquídalos, porque yo voy a contratar a mis propios trabajadores. Eso sí puedo hacer. Sí, puede hacer lo que lo liquide y que tú lo contrates como patrón, que tú los contrates con un nuevo contrato, porque ya terminó la relación laboral con los anteriores. ¿Qué pasa en determinado momento? Y eso es para proteger al patrón y que el patrón que va a comprar no tenga esos problemas. ¿Qué sucede cuando no se hace? Pues el patrón que se va es responsable 6 meses de los problemas laborales que surjan con los trabajadores por el lapso de 6 meses. Después de 6 meses es responsabilidad del nuevo patrón. Y el nuevo patrón es el que absorbe todas las responsabilidades de toda la serie de trabajadores que tuvo. El outsourcing, realmente hay un tema bien complicado, ¿no? Porque el outsourcing favorece no darle, no garantizarle, no entregarle sus garantías, sus prestaciones a trabajadores, ¿no? Sí, nos damos cuenta, hay una empresa que empieza con M y tiene un triangulito de como 3, 4 colores. Que se da mucho aquí en Tijuana y a nivel mundial, esa empresa que se dedica a contratar a trabajadores. Esa recomendación se la voy a hacer a todos los trabajadores. Todos ustedes, trabajadores, que prestan sus servicios en X empresa, pero les pagan con sus salarios con una empresa diversa, guarden, sáquenle copias
a todos los documentos que tengan, a las identificaciones, porque la empresa, vamos a decir, la outsourcing es la empresa A, la que les paga, la pagadora. La empresa B es la que recibe sus servicios. Para que puedan entrar a la empresa B, les van a dar gafetes, porque si no, no los dejan entrar. Saquen copia de sus gafetes, porque a la hora de despedirlos les quitan todos los gafetes, sí. Todas las identificaciones, todo lo que los pueda relacionar con la empresa B, se los quitan, para que ustedes se vayan y demanden única y exclusivamente a la empresa que les pagaba. Son responsables las dos empresas, tanto la A como la B, pero es dependiendo de cómo elaboren o cómo presenten ustedes sus demandas, porque deben de demandar al outsourcing como patrona directa y a la empresa B, en donde prestan servicios, como beneficiaria de los servicios, para que se eviten un problema a la larga de cómo acreditar. Y tomen en cuenta que las outsourcing, el 90% de las outsourcing no tienen ni en qué caerse muertos. Es una empresa que se crea y se constituye de membrete, de papelería, y a la hora de la hora están aquí, mañana se cambian de lugar, se cambian de nombre. Sí, no tienen ni el papel donde escriben los trabajadores es de ellos, ¿no? Así es. Entonces sí es conveniente de que tengan documentos de ambas empresas, todas las órdenes que reciban. Tómense fotografías, señores, ahí en donde trabajan. Una selfie, ¿no? Así, todo el mundo tiene un teléfono con cámara. En alguna ocasión me tomaba fotografías checando el reloj. Exactamente. Por si me corrían, poder decir que trabajé aquí, ¿no? Yo le recomiendo a mis clientes, checa, cuando te despidan, tómale una foto a la hora que sales. Veas que estás checando a la hora de tu salida. Checar la salida es una buena manera de comprobar la relación laboral, ¿no? Así es. El reloj checador. Y antes de que se me pase, cuando los corran a las 10 de la mañana o a las 12 de mediodía, si lo llegan a correr a mediodía y le dicen, sigue trabajando hasta las 6 de la tarde en tu hora normal, te voy a pagar el día completo, y checas tu salida, ¿qué pasa cuando ustedes demandan, me despidieron a las 12? El patrón va a decir, no es cierto, no lo despidió a las 12, que el señor trabajó hasta las 6 y checó su salida. Entonces ahí es donde están ustedes metidos en un problema, porque le dicen al abogado una hora y el patrón acredita que a las 6 de la tarde es cuando salieron de trabajar. Entonces, ¿y eso te puede meter en qué? ¿En que estás falseando? No, porque sí existió el despido, pero no se interrumpió la relación laboral. Tomen en cuenta que el despido, el despedir a un trabajador implica que en ese momento se rompe la relación laboral. Ok, entonces si te dice, ya vete, perfecto, ya me voy, termina tu jornada. No, me estás corriendo, me voy ahorita. Así es. Y si te dicen, termina la jornada, al día siguiente te presentas a trabajar normal. ¿Por qué? Porque el despido que te hicieron a las 10, 11, 12 de la mañana quedó sin efecto porque trabajaste tu jornada completa. Porque la relación laboral no se interrumpió. Qué interesante. Tú seguiste trabajando hasta las 6. No, pero si no sabemos nos agarran de tiololos. Lamentablemente sí. Y en el gobierno se estila mucho eso, de que te corro, pero sigue trabajando y de todos modos te voy a pagar tu catorcena, y vienes y firmas tu catorcena y a la hora lo dice, no, yo no lo despedí. El día que él dice, tan es así, que firmó su catorcena y vino y se presentó. Qué mañas, ¿no? Digo, los RHs ya se la saben y son mañosos, ¿no? Así es, lamentablemente para todo roto y cocinado hay que saber cómo manejarlo. Por eso estos programas, por eso este tipo de transmisiones que hacemos, porque bien que mal hay cosas que la gente se lleva como conocimiento y para un futuro no sabes en qué momento te pueden sacar de un apuro o en qué momento evitas meterte en un apuro, ¿no? Así es. Sí, es muy, muy importante que los trabajadores guarden, por muy insignificante papelito que les den, la empresa en donde están trabajando, guárdenlos. Por muy tedioso que sea estar guardando papelitos, esos papeles, esos documentos les van a servir en una fecha posterior. Incapacidades, todo. Recetas del seguro, todo es bueno guardarlo. Es bueno guardarlo. Los gafetes que te dan, si por correo electrónico te mandan de comisión a algún lugar, si te dan órdenes, tú guarda todo. Guarden todo, porque cómprense una carpetita. Sirven los depósitos de banco, de la tarjeta de nómina, también sirven. Con eso acreditas el salario. A ver, ¿qué hay de después de 15 años trabajados puedes terminar relación laboral y tienes derecho a todo lo que te corresponde? ¿Sí, no? Sí, si renuncias después de 15 años, recuerden, 15 años cumplidos tienes derecho a todo excepto la indemnización, renunciando. Y me refiero, tienes derecho a aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Esas prestaciones, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional,
que en el argot jurídico o en materia laboral le llamamos prestaciones muertas, porque esas te las pagan, ganes o pierdas un juicio. Lo que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, te las tienen que pagar. La prima de antigüedad viene con la prima de antigüedad. La controversia es la prima de antigüedad. Porque es la más cara. Que son después de 15 años o cuando eres despedido, tiene derecho a la prima de que se conforma de son 12 días de salario por cada año de servicios prestados, siempre y cuando, ojo, que el salario no exceda del doble del salario mínimo. Si tú ganas 200 pesos diarios, el tope para el pago de los 12 días es el doble del salario mínimo, que son 160 y tantos como 160 pesos. Los dos salarios mínimos. Que es el 2. Entonces, aunque ganes 500, ganes 1000 diarios, el tope para la prima de antigüedad es el doble del salario mínimo, que son 160 pesos como máximo. Pero como son 12, en el cálculo que hicimos eran 2.400 pesos por año. Pero les comento muchos trabajadores que me dicen, oye, Lick, tengo 12 años trabajando ahí, pero me faltan 3 para cumplir los 15. En esta empresa me van a pagar el doble. ¿Qué me recomienda? Dijo, no renuncia. No es que estemos temblando, es que con la escribir parece como que ya estamos, perdón. Renuncia a tu empleo. ¿Por qué? Porque la prima de antigüedad es una mentada de madre. La prima de antigüedad son 2.400 por cada año. Y si en otra empresa te van a pagar el doble, pues ¿qué estás esperando? La prima de antigüedad por 2.400 por año no vale la pena. Y yo siempre se lo he recomendado, que si están esperándose 5 años para que les paguen la prima de antigüedad, si en la otra empresa lo vas a ganar en menos de 6 meses, para no tiene caso. Qué interesante eso que nos contó de la jornada laboral, eso de un truco para evitar que se interrumpa la relación laboral y se configure el despido. Así es. Qué mañosos. Así Oigan, hacemos un paréntesis. ¿Cuánto tiempo llevamos? Está interesantísimo. 32 minutos. ¿Dónde, cómo, cuándo acercarnos a ustedes? Aquí tengo ya los resultados de esa pregunta. Ahí les va. Anoten, 525-7264. 525-7264. El Facebook Resultados Profesionales MX. Página de internet www.resultadosprofesionalesmx.com. Ahí está. Se ubican muy cerca, me gustó la ubicación, por las 5 y 10, donde está la gasera Z Gas, enfrente, donde están las famosísimas cocinas integrales, creo que ahí enfrente de una gasolinera, ¿no? Así es. Una esquina, cocinas integrales, y ahí está todo la parte de arriba, es los despachos de los abogados de Resultados Profesionales MX. Aquí, repetimos, son 525-7264. Otras preguntitas, 3 preguntitas más antes de que ya los moscos nos coman. No es cierto, no hay moscos. Los demandamos. Ahorita me siento bien power. Ahorita hizo una pregunta, un trabajador muy interesante. A ver, adelante. Si presta su servicio a una empresa, tiene derecho a utilidades. Todo trabajador que laboró 60 días en una empresa tiene derecho a utilidades. El problema es, ¿cómo le hago para cobrar esas utilidades? Y lamentablemente son muy flexibles nuestras autoridades. Dice la ley que tienes derecho a utilidades cuando el patrón obtenga utilidades. Pero ¿cómo le hace un patrón para no tener utilidades? Muy sencillo. Si yo tengo una ganancia de 100,000 pesos en el año, es obvio que debo repartir utilidades para los trabajadores. Pero si compro un carro utilitario para la empresa, pues esos 100,000 pesos me los llevo en el carro utilitario. Por lo tanto, yo ya no tengo utilidades. Yo ya no pagué utilidades a los trabajadores. Y yo, patrón, digo, no te puedo pagar utilidades. Muchos hacen eso, ¿no? Cuando ven que renuevan su flota el 90% de autos, de las empresas. O si ven que cambiaron computadoras, amigos, fue para no pagarle utilidades. Así es. Entonces, No, y hay empresas que dicen, bueno, con una SADCB meto toda la nómina y con la otra hago todas las inversiones. Así es. Entonces, cuando tengo los trabajadores, tengo muchísimos gastos. No hay ganancia, facturan con la otra, ¿no? Pura Así utilidad, pero sin trabajadores. Pero sin trabajadores, para eso están las outsourcing, para poder evadir al fisco. Entonces sí es complicado para los trabajadores, lamentablemente es muy complicado, y máxime si el trabajador no tiene con qué acreditar cierto tipo de cuestionamientos. Muy bien, bueno, pues ahí están. Yo quiero que por favor le hablen al licenciado Eduardo Pérez Castro
al 525-7264 y le digan, hablo de parte de Alfredo Álvarez? Afirmativo. ¿Qué les vamos a dar? Una mejora. Bueno, ustedes son muy buenos, por eso es que estamos aquí. A todos los trabajadores. Pero una atención más dedicada. Trabajador y patrón. Sí, porque ahorita hablamos de puro trabajador, pero en realidad que el patrón también debe asesorarse, porque también hay mucho mañoso. Sí, y sobre todo, y hay que ser conscientes, hay mucho patrón persona física, y me voy porque sí duele que un pobre patrón con esfuerzo puso su negocio, su tiendita, su tallercito, y llegue un trabajador Vivales, que los hay, porque sí los hay lamentablemente, no mucho gracias a Dios, pero sí hay trabajadores malos, demandan al patrón y el patrón no tiene con qué acreditar porque no tiene un contrato, no tiene una lista de asistencia, no tiene recibos de pago. Entonces, sí, las recomendaciones para los patrones en este caso es, señores, una libreta pequeña, que anoten la hora de entrada y la hora de salida de los trabajadores para que ustedes lleven una relación de a qué hora se entra, a qué hora sale. Que pongan a qué hora se sale a comer y a qué hora regresa de comer. Y en otro papelito no se ocupa mucho para que ustedes puedan defenderse en determinado momento de este tipo de cuestiones. Hay recibos de pago, venden talonarios de recibo de pago. Sí, cuando se desprenda la cantidad que le pagan, para evitar que diga me pagaba más. Exactamente, muchos patrones no tienen, las personas físicas no tienen cómo comprobar la cantidad de salario que le pagaba realmente al trabajador. Entonces, el trabajador, habemos abogados honestos, habemos abogados de todo hay. Si tú me dices, yo ganaba 1,000 pesos, bueno, ¿tiene recibo? No. ¿No firmaba recibo? No. Bueno, el trabajador ganaba 2,500. Pues sí, lamentablemente el pobre patrón no tiene un recibo firmado por el trabajador. La Junta, ¿qué le cree al trabajador? Pues la ley dice lo más benéfico para la parte trabajadora. Entonces ahí sí hay controversia del salario. En caso de dudas, lo que más beneficia al trabajador. Ande pues. Entonces amigos empleadores, yo como persona física tengo varios empleados. Y tiene ciertas obligaciones, y es llevar control de asistencia, fecha de contrato, háganle contrato sencillo, no necesitan un contrato muy elaborado, necesitan ustedes acreditar los horarios del trabajador, necesitan acreditar cuánto le pagaban a los trabajadores, un sinnúmero de documentos. Y una cosa muy importante, siempre asesórense antes de despedir a un trabajador, porque si tú despides a un trabajador, por muy malo, puede llegar aquí X persona que sea mi trabajador, llega tarde, llega borracho, es grosero en mi persona, con los demás compañeros. Sí, lo quiero correr simplemente. Es obvio, entonces llega el momento en que me molesta y lo despido. ¿Sabes qué? Estás despedido. Tu patrón tienes toda la razón para despedirlo. Pero si no haces el procedimiento, si no actúas adecuadamente, te vas a meter en un problema. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con los parámetros que dice la ley. ¿Cómo fundamento que ese trabajador se ganó el despido? Lo puedes hacer con actas administrativas, se tiene que levantar actas administrativas. Con testigos de la misma empresa. Con testigos de la misma empresa. Tienes que hacerle un aviso de despido al trabajador y entregárselo al trabajador. Y si el trabajador se niega a recibirlo, tienes que hacer un procedimiento ante la Junta para que la Junta le vaya y le notifique al trabajador que está despedido por X, Y y Z. Si llega borracho de la policía y con el reporte policial demuestras que hizo algo malo, ¿no? Sí, lo acreditas, pero no te exime de la obligación de darle el aviso por escrito. El aviso por escrito. Entonces, si yo ya sé, a ver, nos están preguntando, Bere Arias, el licenciado es Eduardo Pérez Castro, de Resultados Profesionales MX, despacho en Tijuana. El gran consejo es, si ya te hartó un fulano que es borracho, impuntual, mal encarado, sospechas que te roba lana, maltrata los instrumentos de trabajo, ya lo quiero correr. Respiro hasta 10, le hablo al licenciado para que me diga cómo hacerlo correctamente y poder, en caso de una demanda, sustentar que se ganó el despido y evitar pagarle algo que a lo mejor por ley le va a tocar, pero porque no supe yo actuar dentro de lo que la ley exige. Así es. Entonces puede ser legal pero injusto. Puede ser justo, pero no legal. No. Él pedir algo legal
y le tengo que pagar aunque sea injusto porque no supe actuar bien. Así es. Entonces vamos a hacerlo lo justo, y para hacerlo justo tengo que hacerlo legal. Así es. Asesorarse. Me gustó. Bien, pues yo le agradezco muchísimo a todos ustedes sus comentarios. Aquí podríamos estar horas y horas y horas y horas y horas y horas. Recuerden, ya hemos puesto varias veces el nombre del despacho, el número de teléfono del despacho. ¿Cuántos contratos te puede hacer una empresa como trabajador? Y dijimos que Ya lo dije, es uno nada más. A partir del segundo ya A partir del segundo es indefinido. Te pueden hacer 10, 20, 30 contratos. Te pueden hacer los contratos que ellos quieran hacer. El problema es que tú puedas acreditar que estás trabajando en esa empresa desde hace 1 año, 2 años, 3 años, y cada mes te van a dar un contrato de 30 días, 30 días. Entonces, el último contrato, que diga el patrón, sabes que ya se te terminó el contrato, te vas. Eso es un despido injustificado. ¿Por qué? Porque ese contrato es nulo de estricto derecho, toda vez de que tú ya tienes una relación laboral con anterioridad al último contrato que te dieron. A ver, nos preguntan si todo esto aplica para los empleados del ayuntamiento. Así es. Empleados del ayuntamiento, tengo muchas demandas contra el ayuntamiento, precisamente por eso. O sea, el ayuntamiento le da a los trabajadores contrato de prestación de servicios profesionales. Contratos cada 6 meses, le dan un contrato de 5 meses y medio, para ser exactos, es los contratos que dan. 5 meses y medio, a los 4 días te vuelven a dar otro contrato de 5 meses y medio, a los 4 días te vuelven... Y ese segundo ya es indefinido. Pero hay que demandarlo. Y sobre todo les comento a los empleados de las autoridades, no nada más del ayuntamiento, de todas las autoridades estatales y municipales. Y la ley establece un cierto tipo de contratos. Habla de trabajadores de confianza y trabajadores de base. Y dentro de los tipos de nombramiento que le deben de dar a los empleados del ayuntamiento, puede ser indefinido, que no lo dan, por tiempo y obra, que eso es tiro por viaje, cada 5 meses y medio le dan un contrato, un nuevo contrato, por una serie de contratos, pero para evadir sus responsabilidades al ayuntamiento. Sí pueden demandar la nulidad de ese tipo de contratos. Dice el Tribunal Laboral, el Tribunal de Arbitraje, que no puedes pedir la nulidad de un contrato porque la ley no lo prevé. Pues la ley no lo prevé, pero para eso está la Suprema Corte de Justicia, que sí establece que no puedes simular tú una serie de contratos. Ah, bien, sí, o sea, estás simulando contratos y el laboral no lo excluye. Si simulas contratos, nulo. Así es, nulo de pleno derecho. Muy bien. Oiga, me dio mucho gusto. No, es un placer. Muy claramente. Ninguna duda de que se la sabe para arriba y para abajo. ¿Cuántos años de experiencia? Un buen ya. Desde el 92 fui funcionario en la Junta, fui actuario en su momento, secretario de acuerdos, estuve en el ayuntamiento, en el jurídico del ayuntamiento, precisamente por eso. Con razón. Entonces, ya está habiendo estado de aquel lado del escritorio, pues ya. Así es. Esos son los mejores abogados, me han dicho. Los que han estado del lado de la autoridad, porque ya saben dónde les duele, en qué se equivocan. Así es. Hay un detalle muy importante. Dicen por ahí, ¿por qué se pierden los asuntos? Bueno, se pierden por descuido de nosotros los abogados. Si yo planteo mal una defensa, es lógico que voy a perder el asunto. Si planteo mal la demanda, lógico que voy a perder el asunto. Luego ya más adelante, si el trabajador no me aporta o no me ofrece las pruebas idóneas, es obvio que voy a perder el asunto. Lo podemos perder, se ganan porque se ganan muchas veces. Una cuestión muy importante es qué hacer, qué debo de hacer cuando soy despedido. De inmediato asesorarte con un abogado que se dedique al área. O sea, habemos miles de abogados, habemos abogados que somos especialistas en un área, habemos abogados que nos dedicamos a muchas cuestiones. Vayan con un abogado que se dedique al área. Si quieren atender un asunto penal, vayan con un especialista en penal. Quieren atender un asunto fiscal, vayan con un especialista en fiscal. Igual en materia laboral, lo digo para los patrones, lo digo para los trabajadores. Busquen especialistas y no se vayan con un todólogo. ¿Por qué? Porque a la larga los todólogos no son. Y luego ya cuando alguien manoseó el asunto, ya viene mal planteada la demanda,
lo agarra ahí un especialista y hay errores incorregibles, ¿no? Hay errores. Ya lo traes perdido, ¿no? Así es. Una pregunta que pareció interesante, ¿cuál era? Ya para despedirnos, la última pregunta era, ¿puedo cambiar? Dice, tengo una demanda por más de 3 años, ¿puedo cambiar de abogado? Sí. Sí puede cambiar de abogado, la ley no le prohíbe cambiar de abogado cada 3, 4, 5 meses. Sí lo puede hacer. Mi recomendación es, si ya le perdieron la confianza al abogado, pues señores, pues hay que cambiarlo. Sería muy bueno que lo platicaran con su abogado antes de cambiarlo. Y si los orienta bien... pero si ya le perdí la confianza, ¿qué le voy a andar diciendo? Sí, ya, pero sucede muchas veces que no es tanto el abogado. Y las autoridades laborales son muy lentas. Son muy lentas los tribunales laborales. A lo mejor pedir una segunda opinión. Pedir una segunda opinión puede ser. Sería muy bueno, realmente, para que le digan, ¿va bien el asunto o no va bien? Porque muchas veces el abogado lo único que está esperando que dicten sentencias y el tribunal tarda 1 año para dictarte una resolución incidental. Nos dicen las autoridades, no, es que nosotros estamos al corriente. Pues sí, señores, están al corriente, pero no sé en dónde, porque los expedientes siguen rezagados. Sí, el rezago, ¿no? Siguen rezagados. Hay resoluciones que duran 1 año para dictarse un acuerdo inisorio de pruebas que perjudica al trabajador y perjudica al patrón. Ese es el problema. Bien. Bueno, pues llegamos a la parte final. Gracias. Ahora sí. Repito, ahora sí. Dicen que muchos se despiden.